Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les voy a explicar los ángulos complementarios y suplementarios. Bueno, empecemos con los ángulos complementarios. Para explicarles esto, yo aquí tracé dos líneas, una naranja y una roja. Veamos que estas se intersectan en algún punto y vamos a suponer que aquí tienen un fin, están marcadas por el fin de esta flecha. El punto donde se intersectan es el punto A y los puntos donde acaban, por ejemplo, donde acaba la flecha roja es el punto C y donde acaba la flecha naranja es el punto B. Ahora, entre estas dos líneas se está formando un ángulo. Este ángulo lo podemos expresar con cierta notación con respecto a sus vértices, los vértices ABC que ya tenemos. Bueno, lo expresamos de esta forma. Tenemos aquí este símbolo que nos dice que los términos que vamos a estar poniendo aquí hacen referencia a un ángulo. Ahora, ¿a qué ángulo se refiere? Bueno, el ángulo marcado por los vértices B, A y C. El orden de estas letras pues importa porque la primera letra es el vértice que está arriba, la segunda letra o la letra de en medio es donde se intersectan las dos líneas con las que vamos a formar este ángulo y la letra C pues es la que está abajo, ¿no? Muy bien, con esta notación podemos expresar el ángulo que se forman con estas dos líneas, la naranja y la roja. Ahora es muy fácil observar que estas líneas son totalmente perpendiculares o la línea naranja es completamente vertical y la roja completamente horizontal, por lo tanto podemos decir que forman un ángulo de 90 grados. Bien, ahora para seguir con la explicación de los ángulos complementarios voy a trazar una línea azul entre las dos líneas naranja y roja. ¿A dónde termina esta línea azul? La voy a marcar por el punto D. Ahora esta línea también ya está formando un ángulo entre la línea azul y la línea roja. Vamos a marcarlo con este arco amarillo. Y de igual forma crea un ángulo entre la línea azul y la línea anaranjada, marcado por este arco verde. El primer ángulo, el amarillo, lo podemos expresar en estos términos. Recuerden que la primera letra es el vértice de arriba, la de en medio es donde se intersecta con la otra línea con la que se va a formar el ángulo y la tercera es el otro vértice de la línea roja. Ahora también vamos a expresar de la misma forma el ángulo verde y en ambos casos pues no sabemos cuánto valen esos ángulos, no sé exactamente, así que mejor los expreso con letras, alfa y beta. Bueno, antes de seguir con la explicación de los ángulos complementarios, hay que definir una parte muy importante que es la suma de ángulos. Bueno, supongamos que este arco amarillo forma un ángulo de 30 grados entre la línea azul y la línea roja. Y vamos a suponer que este ángulo verde es de 20 grados, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo lo sumo? 30 grados más 20 grados. Al sumarlos, nosotros vamos a obtener un ángulo más grande que se formó por cada una de las líneas extremas de estos dos ángulos. Esta es la línea que está más a la derecha del ángulo amarillo y esta línea naranja es la que está más a la izquierda o al borde del ángulo verde. Entonces, el sumar estos dos ángulos nos debe de formar otro ángulo más grande que se formó por sus líneas extremas, que sería más o menos así. En el caso de que sean 30 y 20 grados, pues al final nos debería de dar un ángulo total de 50 grados. Evidentemente aquí no se forma este ángulo, ya sabíamos que este era un ángulo de 90 grados. Muy bien, de esa forma sumamos ángulos, tomamos dos líneas que se intersectan, ponemos una tercera que se intersecte con esas otras dos, y al final el ángulo formado por esa tercera línea y la primera, en este caso esta es la tercera y esta es la primera, va a ser la suma de los ángulos que se formaron primero con la primera línea y luego con la segunda línea. Ese es el primer ángulo. Y luego con la segunda y tercera línea. Este es otro claro ejemplo. Tenemos que aquí este ángulo amarillo vale 30 grados. Aquí creé una línea punteada extra que no vamos a necesitar después. Pero suponiendo que este ángulo vale 30 grados y el ángulo que se forma entre la línea azul y la línea punteada es de 10 grados, pues la suma al final nos va a dar un ángulo de 40 grados. Y ese ángulo de 40 grados va a ir de esta línea punteada a esta línea roja. Bueno, ahora sí, la definición de ángulos complementarios. Los ángulos adyacentes complementarios son aquellos en los que su suma nos da otro ángulo total de 90 grados. En este caso aquí tenemos dos ángulos adyacentes, el amarillo y el verde, y al sumarlos pues podemos observar que efectivamente nos da un ángulo total de 90 grados. Ya sabíamos que entre la línea roja y la anaranjada hay un ángulo de 90 grados. Y esta puede ser expresada como la suma del ángulo amarillo con el ángulo verde. Entonces esto lo podemos decir de esta forma: alfa más beta nos da 90 grados. Recordemos que alfa era el ángulo amarillo y beta el ángulo verde. Un ejemplo de ángulos complementarios podrían ser 50 grados y 40 grados. Al final 50 más 40 nos da 90.
o 90 grados. Por lo tanto, alfa podría valer 50 y beta podría valer 40, que visualmente se asemeja un poco más a la figura de aquí. Y ahora, ya teniendo la definición de ángulos complementarios, vamos con la de ángulos suplementarios. Esto va a ser algo muy similar, solamente que voy a cambiar una cosita. Y es que esta línea naranja la volteé, recordemos que estaba completamente vertical y ahora la puse completamente horizontal. Y pues es fácil determinar que entre la línea roja y la línea naranja hay un total de 180 grados. Evidentemente también cambió el ángulo que hay entre la línea naranja y la línea azul. Ahora es mucho más grande y el vértice donde finalizaba la línea naranja ya está en otra posición. Ahora, si ya entendieron los ángulos complementarios, es más fácil entender los suplementarios. En este caso, la suma de ángulos adyacentes nos tiene que dar un total de 180 grados. Es decir, en este caso, alfa más beta nos tienen que dar 180 grados. En este caso así es, sabemos que alfa era el ángulo amarillo y beta el ángulo verde. Y podemos observar, al menos visualmente se puede deducir que la suma de ambos ángulos nos da otro ángulo de 180 grados. Un ejemplo podría ser que alfa valga 60 y beta valga 120. Aquí se me olvidó ponerle el circulito. Y su suma efectivamente nos debe de dar 180 o 180 grados. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse. Y por último les dejo un pequeño ejercicio. Les voy a dejar la respuesta en la descripción. Y básicamente, tomando en cuenta que alfa y beta son ángulos suplementarios y alfa vale 35 grados, hay que determinar cuántos grados vale beta para que se cumpla que sean suplementarios. Y bueno, intenten resolverlo y nos vemos en el siguiente video.